Vamos a Jonás capítulo 11. Hoy estaremos ya en el capítulo número 11 de este libro de Jonás. Y el tema que tenemos para esta mañana se va a titular Con la frente en alto. Jonás capítulo 11, el tema que tendremos será Con la frente en alto. Muy bien. En la enseñanza anterior nosotros vimos la respuesta que Job había dado a Bildad y a Elifaz. Vimos que le había dado palabras, realmente las palabras de Job han sido palabras muy fuertes, en algunos momentos sonaron irreverentes, o sea, no que quizás fueron irreverentes, no realmente fueron irreverentes por parte de Job. Y en base a toda esta expresión que tiene Job, que nosotros veíamos, es como un niño malcriado que está dándole patadas a su papá. Concluíamos esta enseñanza porque decíamos este capítulo que leíamos el domingo anterior, pues realmente no vemos qué bueno podemos obtener de él, pero entendíamos a la luz del Salmo 103, versículo 13 y 14, que Dios se compadece de sus hijos como Dios se compadece, que como un padre se compadece de sus hijos, perdón, así se compadece Dios de los que le temen, porque conoce que nuestra condición es débil y que que somos polvo. El Señor se acuerda de ello y Dios tiene misericordia en los momentos difíciles de nuestras vidas, cuando tenemos reacciones que incluso son irreverentes o son contra Dios. Dios es paciente y se compadece como un padre se compadece de sus hijos, ¿sí? Muy bien, vamos hoy en este momento al capítulo 11. Y hoy vamos a ver las palabras del tercer amigo de Job. Ya Elifaz comenzó a hablar desde hace algunos capítulos, después habló Bildad. Cada uno de ellos fueron totalmente agresivos, fueron insensibles para con Job. Y ahora viene el tercer amigo, que es Zofar, ¿sí? Él no se va a quedar callado y también va a hablarle a Job. Dice Job capítulo 11 versículo 1, respondió Zofar Namatita y dijo, y ahí vemos entonces, viene ahora este tercer discurso, ¿sí? Hablará el tercer amigo, ya hablaron dos amigos que mejor hubiese sido que hubieran guardado silencio. Zofar será más agudo que los demás. Elifaz fue contundente, Bildad fue realmente áspero, insensible. Bueno, Zofar será peor, es menos cortés, es más brusco, es insensible. Elifaz, recuerdan que él decía que toda la revelación que él tenía para hablar con Jonás, él la había tenido en una pesadilla. Bildad había dicho que no, yo toda la doctrina que te voy a enseñar la he recibido de los padres a través de la tradición. Y Zofar, él es un poco peor en ese sentido, porque toda la autoridad que él tiene la basa en lo que él opina, en su propia lógica, en su percepción. Entonces Zofar es la autoridad última de todas las palabras que él le va a decir a Job. Y vamos a ver al versículo 2, donde comienza ya a hablar este amigo Zofar, y comienza con estas palabras a Job. Recuerden, palabras a alguien que está en un duelo. Tanto Bildad, Elifaz perdieron esta misericordia para con Job, y no es la excepción con Zofar. Vean lo que dice Zofar: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado, ¿sí? Es decir, aquí vemos que ahora Zofar está presentando una nueva acusación a Job. Sus amigos anteriores habían dicho a Job, estás en pecado, número uno, y Job, no te quieres arrepentir de tu pecado. Y ahora Zofar le presenta una nueva acusación. Además de que estás en pecado y además de que no te quieres arrepentir, eres un hablador de vanidades. Las muchas palabras no han de tener respuesta. Eres una persona que habla y habla, ¿sí? Y tú crees que por hablar mucho serás justificado. Vamos al versículo 3. Después le dice Zofar, ¿harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? ¿Sí? Y aquí lo que Zofar le está diciendo
diciendo, tus palabras callarán a los hombres. ¿A cuáles hombres se refiere? Se refiere a sus amigos Elifaz y Bildad. Es decir, tus muchas palabras van a terminar con lo que te dijo Elifaz, con lo que te dice Bildad. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Es decir, te vas a burlar de Dios y tú crees que Dios no se va a detener contigo. Y vemos aquí que nuevamente religiosamente Zofar tiene esta idea de que tiene la obligación de hacer callar a Job, al igual que fue Bildad y fue Elifaz, que sentían debemos de callar, debemos de detener las palabras de Job. Ahora, vamos al versículo 4. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Y vemos que Zofar ataca a Job y lo ataca en dos partes. Número 1, lo ataca en cuanto a la doctrina de Job. Todo lo que tú sabes acerca de Dios, todo lo que tú conoces de Dios y que a través de lo que has dicho entendemos esa es tu doctrina. Bueno, tú dices que tu doctrina es pura, pero realmente tu conocimiento de Dios no es nada puro. Y también atacan la autoproclamación de Job de ser limpio en su propia opinión. Dice, tú dices, yo soy limpio delante de mis propios ojos. Aunque en esto se está equivocando Zofar. Job nunca dijo que no tenía pecado. Lo que Job decía es que él no había pecado y no estaba guardando algún pecado oculto o secreto que sea la razón por la cual estaba viviendo eso. Y eso es totalmente cierto. En eso no estaba mintiendo Job. Y podemos ver realmente que estos amigos no soportaban a Job, realmente vemos que no amaban a Job, realmente vemos que no son amigos de Job. Y nosotros aprendemos aquí que el amor entonces no es de quien lo profesa, que el amor no es de quien dice yo te amo, yo voy a estar contigo, yo soy tu amigo, cuenta conmigo, sino que el verdadero amor es aquel que en momentos de debilidad, en momentos de necesidad, ahí estará con la persona a la que ama, ¿sí? Entonces, esa es una expresión gráfica de lo que realmente es amor. Si hay alguien que no está con nosotros en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles de nuestra vida, pues realmente puede tener la proclamación de que es un amigo, de que es alguien que ama, pero a la luz de la realidad realmente no es nadie de fiar, no es una persona que ame. Luego versículo 5 dice, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? ¿Sí? Y vemos aquí con una arrogancia religiosa, Zofar le dice, tengo un gran deseo. Sí me gustaría que Dios hablara contigo. Sí me gustaría que Dios abriera sus labios para que hablara contigo, Job. Y obviamente no lo está diciendo en el sentido para que Dios te restaure, o sea, aunque está hablando de Dios, no lo está diciendo en un sentido de que Dios tenga misericordia de ti, sino que la esencia de Zofar es, me gustaría que Dios abra su boca, porque cuando abra su boca la va a abrir contra ti, y es lo que quería Zofar, y vemos que realmente ese tipo de amigos realmente no son amigos. Versículo 6 dice, si Dios abre su boca, si Dios comienza a hablar contigo, versículo 6 dice, te va a declarar los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos que lo que tu iniquidad merece, ¿sí? Y vean cómo hay una mezcla de teología, de religiosidad, de falso consuelo, con ira, con una situación de en verdad no amar a Job, de verlo destruido. Vean, le hace ver que la sabiduría, que si Dios comienza a hablar con él, Dios le va a revelar su sabiduría, los secretos de su sabiduría. Y que en esa sabiduría que Dios le va a mostrar a Job, le va a decir, y en esto tiene razón, aquí lo mismo sucede con Bildad, con Elifaz, que algunos aspectos eran correctos lo que ellos estaban diciendo. Lo que era incorrecto es la forma como ellos lo estaban diciendo, ¿sí? Dice, conocerías que su sabiduría es de doble valor. Y aquí sí tiene razón Zofar. La sabiduría de Dios es de doble valor. Hay una parte que el hombre ve solamente y hay una parte que Dios ve solamente, ¿sí? Es la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios en todo el actuar hay cosas
que nosotros vemos, que nosotros alcanzamos a ver por qué me sucede esto, por qué estoy pasando por esto, y no alcanzamos a ver algunos aspectos de lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Pero todo ello es la sabiduría de Dios. Si hay algunos aspectos que Dios te permite conocer a través de su palabra, de su sabiduría, qué bueno. Pero si hay algunos aspectos en tu vida que dices, no entiendo por qué está sucediendo esto, ahí también la sabiduría de Dios está operando. Ten esa confianza. Hay formas en las que Dios trabaja que nosotros no entendemos y que entenderemos mucho después. Y hay algo también muy fuerte que le dice Zofar, le dice, y también conocerías, cuando Dios comience a hablar contigo, conocerías que el castigo que has recibido es menor a lo que tú mereces. Y vean, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su riqueza, perdió todo. Y Zofar le está diciendo, es la mitad de tu pecado. O sea, que Zofar lo está elevando a que Job cometió un gravísimo pecado, y vemos que Zofar está calificando, entonces está entrando en terrenos que no le corresponden a él para decir, este pecado es pequeño, este pecado es grande, este pecado merece este castigo, este pecado merece este castigo, y totalmente equivocado Zofar en ese sentido. Versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección de del Todopoderoso? Bajo el contexto anterior que le ha dicho, vas a conocer, si Dios abre la boca contigo, vas a conocer que Él te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Es decir, eres un gran pecador, Zofar. Entonces, Job, ¿tú crees que vas a descubrir los secretos de Dios, que vas a llegar a la perfección del Todopoderoso siendo un gran pecador? Y la respuesta obviamente está implícita en la pregunta, no, Job, tú no vas a descubrir los secretos de Dios. O sea, es irónico. Primero está diciendo, ojalá que Dios te hable y vas a escuchar su sabiduría, y después, no, Job, Dios no te va a hablar a ti, no te va a mostrar su sabiduría, ¿sí? Porque eres un gran pecador. Versículo 8 y 9. Es más alta que los cielos, la sabiduría de Dios, la perfección de Dios, dice, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar, ¿sí? Y aunque Job tiene muy mala intención en lo que le quiere decir a Job, lo que Zofar acaba de hacer es una descripción correcta de la omnipresencia de Dios, ¿sí? Le está diciendo, es más alta que los cielos, más profunda que el Seol, es decir, Dios está en todos lados, y en eso es correcto lo que está diciendo Zofar, pero nuevamente es incorrecto la forma en cómo él lo está señalando, lo está diciendo. Versículo 10, si él pasa, es decir, si Dios pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? O sea, Job, no hay autoridad mayor a la autoridad de Dios, y si Dios te ha aprisionado, te ha llamado a juicio, no puedes hacer nada, Job. Versículo 11, porque Dios conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso, ¿sí? Y nuevamente, hay verdades en lo que Zofar está diciendo, no es la manera correcta de decirlo. Vean, dice Zofar, Dios conoce a los hombres vanos. Vean el capítulo 10 y versículo 7 y versículo 15. Para que veamos cómo aquí realmente Zofar está corrigiendo a Job. Vamos a un capítulo anterior, Job capítulo 10, versículo 7. Job había dicho, en el capítulo 10, versículo 7, había dicho, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Y luego en el versículo 15 del mismo capítulo 10, Job dijo, si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Lo que Job había dicho en el capítulo anterior es que Dios no hace distinción de hombres, que Dios trata al justo y al pecador de la misma forma. Ahora regresemos a Job 11:11. Zofar lo corrige y le dice, no, estás equivocado, Job. Dios sí hace una distinción entre hombres. Es más,
Él reconoce a los hombres vanos, ¿sí? Dice, porque él conoce a los hombres vanos. Como conoce al hombre justo, conoce también al hombre vano. Ahora, aquí la palabra vano viene de shaf, del verbo del hebreo shaf, que significa falso o mentiroso. Y entonces, lo que está diciendo Sofar es de es una gran verdad. Dice, Dios conoce a los hombres mentirosos, a los hombres falsos, y ve a sí mismo en ellos la iniquidad y no hará caso. O sea, Sofar, aunque erróneo en cuanto a aplicárselo a Job, porque no es el caso de Job, pero está diciendo una verdad. Y erróneo en la forma como lo está diciendo, porque lo está diciendo sin ninguna misericordia para con Job, pero está diciendo una gran verdad. Dios conoce a los hombres, Dios conoce a los hombres vanos, a los hombres falsos. Nosotros podemos presentarnos en la iglesia delante de los cristianos como verdaderos creyentes, pero Dios conoce a los hombres falsos, a los que aparentan, ¿sí? Y Dios ve en ellos, al igual que en los hombres justos, porque no hay quien esté totalmente libre de pecado, pero aquí refiriéndose al hombre vano, Dios conoce al hombre vano y ve a sí mismo en ellos la iniquidad, ¿sí? Y entonces esto nos deja ver que Dios no tan solo es omnipresente, que Dios no tan solamente está en todo lugar, sino que conoce todo. Y esto nos lleva a una gran realidad. Dios conoce todo lo que hace el hombre. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. No hay ningún pecado, ningún pensamiento pecaminoso, ninguna acción pecaminosa que Dios no conozca de cada uno de nosotros. Luego, versículo 12. Dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Sí? Aquí cambia ya el término. Para el término vano es el término navav, que significa un hombre hueco. Un hombre que no tiene nada en su cabeza. Entonces le está diciendo, el hombre que no tiene nada en su cabeza, un cabeza hueca, dice, jamás será entendido. Y después pronuncia un proverbio de esos tiempos, cuando un pollino que un hombre no será entendido hasta que un hombre vano no será entendido hasta que un pollino de asno montés nazca hombre, ¿sí? Es un dicho, un proverbio que se tenía en esos tiempos. Y aquí, para nosotros entender lo que quiere decir Sofar es lo siguiente. Sofar acaba de hablar de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, y en esa omnipresencia, en esa omnisciencia está diciendo Dios detecta, Dios ve el pecado, ¿sí? Entonces es lo que quiere decir Sofar. Lo que está diciendo el hombre vano, es decir, el hombre hueco que ve todo, pero que no ve el pecado donde Dios está viendo pecado, está diciendo entonces, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, cuando nunca, porque un hombre no va a nacer. ¿Cuándo van a ser de alguna pareja un asno montés? Van a ser de los mismos pollinos, ¿sí? Entonces, por la misma naturaleza del hombre. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el hombre hueco, el hombre que no quiere corregir su vida y que no ve pecado donde Dios dice, mira, aquí estás pecando, esto está mal en tu vida, debes de corregir esto es pecaminoso delante de mí, y el hombre hueco no ve el pecado como Dios ve el pecado y donde Dios ve pecado, entonces ese hombre jamás será entendido, aunque él diga, oh, soy muy sabio, yo puedo todo y demás, ¿sí? Ok, tenemos entonces... Y de acuerdo aquí a Job 11:12, se tendría que dar un cambio de naturaleza para que ese hombre fuese entendido totalmente, ¿sí? Y hasta este versículo 12 vemos entonces que concluyen estas palabras, estas acusaciones contra Job, pero lo que viene a continuación es lo que nosotros podemos rescatar de este mensaje, y lo que viene a continuación contiene grandes verdades para nosotros incluso, y grandes verdades que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas, ¿sí? No todo está perdido. Sofar le dice, bueno, Job, no todo está perdido. Estás recibiendo menos de lo que mereces, no todo está perdido. Eres un pecador, no te quieres arrepentir, eres un hablador de vanidades, pero le presenta una salida a Job y le dice, si tú dispones tu corazón y extiendes a él tus manos. Y vuelvo a repetir, a partir de lo
que le dice del versículo 13 hasta terminar este capítulo, todo lo que le dice Zofar a Job está equivocado en cuanto a que no es aplicable a Job. No es el caso de Job. Job no necesita esto porque Job, de acuerdo al capítulo 1 y 2 de Job, es un hombre justo, temeroso, delante de Dios, como Dios mismo lo había descrito. Pero lo que está diciendo sí es un mensaje, realmente hasta es un mensaje evangelístico, donde le está diciendo, vuélvete a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 13 en adelante, tratando de aplicarnos esas palabras de Zofar a nosotros, esa sabiduría que tiene Zofar a nosotros, entendiendo que lo que está diciendo Zofar a continuación es totalmente correcto, incorrecto la forma como lo dice, incorrecto el cómo lo dice, pero es totalmente correcto lo que está diciendo. Entonces, en ese sentido, vamos a leer lo que dicen estos textos. Dice, versículo 13, si tú dispones tu corazón y extiendes a él tus manos. Vean, lo que Zofar está diciendo, Job, el problema de todo esto, el problema de tu vida, no es que perdiste a tus hijos, no es que perdiste tus riquezas, no es que perdiste tu salud. El problema es tu corazón. Y en eso sí tiene mucha razón. El problema que tenemos el día de hoy, el problema actual de la humanidad, no es la falta de trabajo, no es las relaciones difíciles entre hombres y mujeres, no es la infidelidad, no es el maltrato, no es todo ello. El problema realmente es el corazón. Mateo 15:19, vamos rápidamente sin que pierdan Job para regresar rápidamente. Mateo 15:19, o se los leo para que no se muevan mejor de Job. Les leo, Mateo 15:19, escuchen, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Vean, entonces tenemos que del corazón es de donde salen, ¿sí? Esto significa que la razón del pecado no es mi pasado. No es que me abandonaron, es que me hicieron, es que me hirieron, no es cómo viviste, no son las experiencias que has vivido, no. El problema, de acuerdo a lo que Dios está diciendo, el problema de la condición humana es el corazón, es tu propio corazón. El problema es el pecado que está en tu corazón. Ese es el problema, ¿sí? Pero dice Zofar, si dispones tu corazón y extiendes a él tus manos, ¿sí? Es decir, tienes un gran problema que se llama pecado, pero no importa. Si con esa condición de pecado, tú levantas tus manos a Dios, es decir, tú suplicas a Dios, tú extiendes tus manos a Él, vas a Dios en arrepentimiento, entonces vemos que ahí habrá un cambio, ¿sí? Y aquí entonces tenemos este punto. Pecado, todo ser humano tiene pecado. Levantar las manos a Dios, dirigirse a Dios, ahí es donde no todo ser humano se dirige a Dios. Muchos se quedan en su pecado, se lamentan en cómo estoy sufriendo, ay que la vida tan triste, ay que esto, aquello, cómo sufro y demás, pero no están entendiendo que la razón no es realmente la humanidad, lo que hemos vivido, el problema es el corazón, ¿sí? Ahora, versículo 14, si entonces tú reconoces tu pecado y te diriges a Dios en arrepentimiento, versículo 14 dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echas de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, es decir, si atiendes entonces la condición que hay en tu corazón y ves en tu corazón y dices, hay pecado en mi corazón y buscas a Dios, y una vez que buscas a Dios en arrepentimiento, vean, dice, si echas de ti, si encuentras iniquidad y echas de ti la iniquidad y no consientes que more en tu casa la injusticia, entonces aquí vemos grandes verdades correctas que está diciendo Zofar, ¿sí? Número 1, el pecado se debe de reconocer en nuestras vidas. Debemos de reconocer nuestros pecados, quitarnos de que es que mi papá me abandonó, es que me hicieron eso, es que no me dieron aquello, por eso yo soy esta persona. No, quita todo eso. Tú eres así porque tú has decidido ser así, porque tú te has rebelado con Dios. Reconoce el pecado en tu vida. Número 2, abandona el pecado en tu vida. Y número 3,
no consientas más el pecado en tu vida, ¿sí? Realmente Sofar está diciendo algo totalmente extraordinario. Reconoce tu pecado. Número 2, abandonas después ese pecado en un proceso de santificación, en un proceso de ir renunciando a cosas pecaminosas. Y número 3, no consientas nuevamente el pecado en tu vida, ¿sí? Y al hacerlo, vean versículo 15, dice, si haces esto, si solucionas el problema del pecado en tu vida, porque ese es el problema fundamental de la humanidad, el pecado. Si resuelves el pecado en tu vida, vean el versículo 15, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Vean, 3 características que normalmente el hombre común no tiene. Vas a levantar el rostro limpio de mancha. Si levantas el rostro limpio de mancha, quiere decir que antes tenías el rostro hacia abajo, y si lo tenías el rostro hacia abajo es porque tenías mancha, ¿sí? Porque habían culpabilidades, porque habían cosas que te estaban atribulando, una culpabilidad, etcétera, tantas cosas. Serás fuerte, no habrá debilidad, y no temerás nada. En pocas palabras, serás inocente delante de Dios. Cuando resuelvas el problema entonces del pecado en tu vida, abandones el pecado, no consientas el pecado, serás inocente delante de Dios, ¿sí? Y ahora, mucha atención entonces, cuando el pecado no es reconocido, no es confesado en nuestras vidas, no es abandonado y se sigue consintiendo en nuestras vidas, hay culpa, hay temor, hay vergüenza y hay una vida que se dirige al juicio de Dios, ¿sí? Y es muy lamentable que haya personas que están dispuestos a pagar el precio para mantenerse en sus pecados, que están dispuestos a mantenerse en una vida de pecado a pesar del costo que tienen, tanto en las consecuencias de esta vida como en la eternidad, ¿sí? Y no van en busca del Señor en arrepentimiento. Y luego vean el versículo 16. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Una vez entonces que vas al Señor, que resuelves el dilema del problema del pecado en tu vida, te vas a olvidar de todo lo malo que te ha ocurrido en tu vida, de todos esos momentos de tristeza, de lucha, de desesperación, de soledad. Te vas a olvidar de eso, o te vas a acordar como si fuesen aguas amenazantes que finalmente ya pasaron y se fueron de largo en tu vida. Versículo 17. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana, lo que nos habla de que tendrás una vida con luz, una vida con dirección, una vida con propósito, ¿sí? Una de las razones que las personas llegan a decir, ya no tengo ni deseos de vivir, es porque están tan inmersos en sus vidas de pecados, que han fracasado, que no logran sus metas, que se sienten acongojados, que se sienten atados y demás. Y cuando el Señor opera un arrepentimiento en el corazón del hombre, el hombre tendrá una vida más clara que el mediodía y vivirá como si fuese de mañana, es decir, tendrá una vida con luz, con dirección, con propósitos. Versículo 18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Y el arrepentimiento, resolver el dilema del pecado en nuestras vidas, entonces nos va a dar lo que nadie te puede dar en este mundo, ¿sí? Muchos dicen, si yo tuviese eso, si yo tuviese esto, si yo tuviese aquello, sería feliz, pero la felicidad es cuando en verdad Dios ha perdonado todo tu pecado. El Salmo 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Feliz, dichoso, aquel que Dios ha perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La verdadera felicidad se encuentra entonces en que Dios perdone tu pecado, ¿sí? Pero el hombre, desgraciadamente, se lamenta de, es que me tratan así, es que perdí esto, es que aquello, es que mi trabajo, es que y demás, cuando Dios dice, si de algo se ha de lamentar el hombre, laméntese de su pecado, laméntese de que me ha ofendido a mí, ¿sí? Versículo 19, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán
tu favor, perdón. La dicha del perdón entonces te dará incluso pleno descanso y seguridad de vida. Un pleno descanso, una seguridad de vida, incluso en todas las circunstancias, incluso circunstancias adversas que la misma vida te esté presentando. Y por último, versículo 20, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Concluye Zofar que aquellos que no se arrepienten de sus pecados, que como lo mencionamos no es el caso de Job, fue erróneo que se lo dijera a Job, no era el caso de Job, ¿sí? Pero todo lo que ha dicho tiene una gran verdad. Zofar concluye diciendo que aquellos que no se arrepienten de sus pecados, les esperan tres cosas. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, te esperan tres cosas. Número 1, tendrás ojos consumidos. Dios te promete dolor, lágrimas a lo largo de toda tu vida, por la desobediencia que has tenido, porque no quieres caminar en la dirección correcta que Dios te está marcando, ¿sí? Tendrás, y dice, no tendrán refugio alguno. Algo muy pues lamentable que presenta también el libro de Eclesiastés es que dice, debajo del sol hay injusticias, las personas lloran, sufren, dice, y no hay quien los consuele. Dios está prometiendo, no tendrás refugio alguno, ¿sí? Vean el costo del pecado, ¿sí? Y número 3, su vida se dirige a que un día sus vidas terminarán, ¿sí? O sea, un día vendrá la muerte eterna, la condenación eterna, ¿sí? Y todo por no levantar las manos a Dios, por no dirigirse a Dios como acertadamente está mencionando Zofar en estas palabras que él está mencionando, ¿sí? Muy bien, conclusión. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Bueno, lo que podemos aprender es que en los primeros versículos, en la primera mitad de este capítulo, Zofar está equivocado, al igual que Bildad, al igual que Elifaz. Pero Dios mantiene el mismo concepto de Job y Dios sabe quién es Job. Y eso es lo que, esa verdad es la que sostiene y la que va a sostener a Job. Pero también podemos aprender que, sin embargo, aun cuando estas palabras han sido totalmente duras, insensibles, pero sí presenta una verdad y es con la que quiero que nos quedemos en esta mañana. La verdad que ha presentado Zofar es muy cierta. El problema es tu corazón. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y hay muchas respuestas. Se lamenta por una relación, se lamenta por un trabajo, se lamenta por un objetivo no logrado, se lamenta por tantas cosas. Pero Dios en su sabiduría dice, pues laméntese el hombre en su pecado. En eso es en lo que debe de lamentarse, en lo que debe dolerse, ¿sí? El problema es el corazón, el problema es el pecado, ¿sí? Segundo, cosa que podemos aprender, una vez que te lamentas de tu pecado, una vez que reconoces tu pecado, vas al Señor, lo confiesas al Señor, lo abandonas y no lo consientes. Y esto nos lleva entonces a entender un aspecto. Si nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido, la señal de que nos hemos arrepentido es que abandonamos el pecado y que no consentimos el pecado en nuestras vidas. Si no abandonamos el pecado y seguimos consintiendo el pecado, señal de que entonces no hemos entendido el problema de nuestro corazón, que sigue el problema en nuestros corazones, ¿sí? Muy bien. Y podemos ver las bendiciones que Zofar está presentando y que son bendiciones que ciertamente tenemos en el arrepentimiento cuando nosotros venimos delante de Dios. Ese es el problema que tenemos en nuestras vidas. Ese es el problema del ser humano en sus vidas, ¿sí? ¿De qué se está lamentando el hombre? ¿De qué te estás lamentando en este momento? Y si tú dices de tal situación, Dios dice, mejor lamentate de tu pecado. Habrá más bendición si nosotros reconocemos, Señor, por mi pecado, por mi
mi desobediencia, por mi maldad es que estoy viviendo, sufriendo las consecuencias que ahora estoy viviendo, pero venid delante de Dios en arrepentimiento para que Él restaure nuestras vidas, para que nos dé luz, una dirección en el propósito de nuestra vida, para que nos ayude a enfrentar las adversidades que tenemos en nuestra vida, y esto el Señor puede hacerlo en nuestras vidas y poder vivir una vida, como dijimos en este título, con la frente en alto, una vida en la que levantemos nuestro rostro en un sentido no de justicia propia, en un sentido de decir Dios me perdona, me limpia y yo camino con la frente en alto, con la dirección de Dios y con el problema del pecado resuelto en mi vida. Y eso sí es una gran bendición para el hombre. Lo demás es pasajero, lo demás es temporal. Dios quiere que resolvamos ese dilema en nuestros corazones. Vamos a orar y vamos a ir concluyendo. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de tener esta exposición. Y ciertamente, Señor, como hemos visto, aunque no es aplicable a Job, Zofar está equivocado en cuanto a lo que le está diciendo a Job, en cómo se lo está diciendo, pero sí presenta verdades de tu palabra, verdades tuyas, Señor. El problema está en el corazón. Señor, ayúdanos a entender esa pregunta que tú haces en Lamentaciones, ¿de qué se está lamentando el hombre? Y Señor, ayúdanos a llevarnos a que lleguemos a que nos lamentemos, pero de nuestra condición, de nuestra condición delante de ti, de nuestro pecado, Señor. Limpia nuestras vidas y una vez que resolvamos el dilema en nuestras vidas del pecado, tú darás bendiciones, Señor. Habrá una armonía en una relación contigo. Tú restaurarás nuestras vidas y es lo que nosotros anhelamos en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.